¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Gerardo Durán Briones, soy médico anestesiólogo y el día de hoy vamos a hablar de las bases de la ultrasonografía. Este tema es muy importante debido a que de aquí se parte para poder emprender o realizar algún procedimiento con la ultrasonografía. Bueno, les agradezco y vamos a dar continuidad a la presentación. Bueno, para dar continuidad a la presentación de bases de la ultrasonografía, es importante primero considerar algunos puntos, como es lo que nos dice la norma oficial mexicana, que habla de la regulación de los servicios de salud para la práctica de la ultrasonografía, y debemos de considerar pues algo que nos dice. Primero es proporcionar al paciente información suficiente y oportuna acerca del estudio y las condiciones de seguridad que se le van a ofrecer a los pacientes. También debemos de contar con una carta de consentimiento informado y bueno, también decir que los médicos que son radiólogos, ellos pueden realizar cualquier tipo de procedimiento y cualquier tipo de ultrasonografía. No así los médicos especialistas. Los médicos especialistas deben de comprobar alguna formación en ultrasonografía y solamente podrán hacer estudios en su rama, a lo que se dedican. Y también los médicos que no son especialistas, bueno, ellos debieron o deben de considerar capacitación y adiestramiento, así como 5 años de experiencia laboral en ultrasonografía, y también si no tienen la experiencia laboral, deben de cumplir 1000 horas de cursos y de práctica o de adiestramiento en ultrasonografía. Esto es importante considerarlo para que, bueno, también no se tenga ningún problema al realizar algún procedimiento de este tipo. Bueno, ahora vamos a hablar de las bases físicas de la ecografía. Y bueno, el uso de aparatos no nos garantiza que el estudio sea de calidad. ¿Por qué? Porque esto va a depender de quién esté realizando el procedimiento. También, para hablar algo de conceptos básicos del sonido, pues vemos que la unidad de frecuencia acústica es el hertz. Y bueno, en esta tablita o en esta diapositiva lo que vemos es que 1 megahertz es igual a 1.000.000 de hertz. Y esto es más o menos a la velocidad que viaja el sonido con un transductor de 10 a 15 megahertz, que es el que ocupamos cuando utilizamos accesos vasculares guiados por ultrasonido. También algunas generalidades que, si no es cierto en esta parte, no las vamos a profundizar, solamente las vamos a mencionar, que es la propagación del sonido, la impedancia acústica, la reflexión, la refracción y la atenuación. Sin embargo, no vamos a dar mucho sobre esto. ¿Cuáles son los elementos que tienen ultrasonido y que son similares para todos los ultrasonidos? Bueno, todos cuentan con un transductor, un transmisor, un receptor, un procesador y un método de grabación para que podamos tener las imágenes ya sea congeladas o en movimiento. ¿Cuáles son los tipos de transductores? Bueno, los tipos de transductores son lineales, son curvos o son anulares. Y cada uno tiene sus características, como lo podemos ver. El que más nos interesa para la plática es el de tipo lineal, porque vamos a ver partes pequeñas, vamos a ver vasos y vamos a ver también los vasos, como pueden ser las venas o las arterias. Ese es el que más nos interesa. Y bueno, ¿cómo debemos de seleccionar nosotros el transductor? Bueno, se debe de seleccionar de acuerdo a la profundidad que nosotros queremos ver. Y entonces, derivado de esto es que a más superficial, los transductores deben de tener más hertz. Por ejemplo, si tenemos uno de 7.5, 10, 15 MHz, vamos a poder visualizar vasos superficiales, tiroides, vamos a poder mama, vemos testículo, y los de 2.25 a 3.5 MHz vamos a ver estructuras más profundas que vayan a una profundidad de 12 a 15 centímetros. Esa es la característica de cómo seleccionar un transductor. ¿Cuáles son las especificaciones del equipo? Bueno, debemos de tener un sistema de ultrasonografía. Esto es importante porque cada radiólogo, cada médico se va a familiarizar con su ultrasonido, y pues es de gran relevancia contar con él. Vamos a tener transductores lineales, ¿verdad? Sí, para los accesos vasculares,
que sean mayores a 7 MHz, lo ideal sería de 10 a 15. Debemos de contar con gel de ultrasonido, sea estéril y no estéril, una cubierta para transductor. Si no tenemos la cubierta para transductor, bueno, podemos pedir guantes estériles, ligas estériles y campos estériles para vestir el ultrasonido. ¿Cuáles son los equipos opcionales? El sistema de guía de aguja, que no es muy necesario, y el dispositivo estabilizador del transductor. Cuando no tengamos alguna persona que nos ayude, podemos utilizar este dispositivo. Ahora vamos a hablar algo que es en plano y fuera de plano. Las estructuras, como son los vasos, los nervios y los tendones, se pueden visualizar en eje corto, que es la sección transversal, o en eje largo, que es la sección longitudinal. Y una vista en eje corto se convierte en eje largo cuando la sonda se gira 90 grados en cualquier dirección, como lo vamos a ver en esta ilustración. Vean, en la imagen A se ve el eje corto, que también se llama corte transversal, y abajo vemos el nervio ciático. Nosotros, al girar la sonda 90 grados en cualquier dirección, vamos a ver el corte en eje largo, y donde vamos a observar a toda la estructura del nervio ciático. Entonces, en la imagen B vemos el corte transversal del nervio ciático, y en la imagen D vemos el corte longitudinal del nervio ciático, donde se ve todo su trayecto. Hay dos métodos para insertar la aguja con respecto a la sonda del ultrasonido. Y bueno, la aguja insertada puede ser visualizada en eje largo o en eje corto. Esta imagen que viene pues nos representa realmente que es en eje largo y en eje corto. Y bueno, les pongo in plane, out plane, porque es lo que nos marca la literatura. Por ejemplo, in plane es que vamos a ver todo el trayecto de la aguja, como se ve en la imagen inferior izquierda. Si ustedes ven, se ve todo el trayecto desde un inicio hasta el final o la punta de la aguja, y eso se denota como in plane. Y bueno, en la imagen del lado derecho vemos solamente la punta de la aguja, y en la literatura nos lo marca como out plane. Es importante porque en ocasiones cuando vemos literatura inglesa pues no definimos bien qué es in plane o out plane, y por eso se las traigo aquí para que ustedes la observen. Lo que habíamos comentado, en eje largo se ve todo el trayecto de la aguja y se llama in plane technique. Y esta técnica permite visualizar toda la aguja y la punta, lo que permite al operador realizar ajustes muy precisos en tiempo real. Y cuando la aguja es insertada en eje corto, se obtiene una vista en sección transversal de la aguja. Esto se va a llamar como out plane technique. Y bueno, se puede utilizar una aguja de 18 a 22, lo que va a hacer que aparezca un punto muy pequeño, y bueno, va a hacerlo un poco más difícil de visualizar. Pero sin embargo, cuando vamos a perder o a utilizar algún procedimiento invasivo, pues siempre es importante considerar pues la aguja o el calibre de la aguja para no lastimar a los pacientes. Bueno, y ya nada más para dar fin a la plática, vamos a hablar un poco de terminología, y donde vamos a ver qué es hiperecoico, hipoecoico y anecoico. Hiperecoico es cuando vamos a ver las estructuras, ¿sí?, más blancas o más brillantes alrededor del tejido. Por ejemplo, una arteria tiene imágenes hiperecoicas, y bueno, eso nos denota que estamos viendo o que estamos visualizando a la arteria. Lo que está por dentro de la arteria se va a ver negro, eso se llama anecoico. Y vamos a denominar hipoecoico cuando vemos un gris o un oscuro en relación con el entorno, y que bueno, es una escala de grises, debemos de habituar el ojo, pero en términos generales, cuando vemos el negro es que estamos ante una situación anecoica, como puede ser el interior de un vaso. Les agradezco mucho, espero les haya agradado la plática, y pues estamos en contacto. Gracias. Bueno, espero les haya gustado el tema de bases de la ultrasonografía. Este tema, bueno, como lo pueden ver, no es tan complejo, es solamente estar practicando y obviamente tener el ultrasonido. Les agradezco, y están nuestras redes sociales por si tienen alguna duda, algún comentario, nos puedan escribir, y pues nos vemos en la próxima. Gracias.